Buenas tardes, profesoras, compañeros. Mi nombre es Emily Cedeño y soy estudiante del sexto año y estoy en la Facultad de Ciencias de la Educación de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y necesario saber, que es la crónica. Se preguntarán, ¿qué es la crónica? Pues bien, la crónica se denomina a un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en un orden cronológico. La palabra viene del latín crónica, que a su vez deriva del griego cronos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las características de la crónica, los hechos se van narrando según el orden temporal en los que ocurren, a menudo por testigos presenciales o temporáneos, ya sean en primera o en tercera persona. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, muy personal, y admite un lenguaje literario con un relativo de los adjetivos para su énfasis. En las descripciones emplean verbos de acción y presentes referenciales al espacio y el tiempo. La crónica lleva ciertos destinamientos temporales a lo que se le llaman escritos históricos. Cuando nosotros hablamos de una crónica, eso se pueden utilizar o emplear, por ejemplo, cuando se están dando las noticias, que hay una sección denominada para las crónicas. Por ejemplo, un suceso muy importante que se podría dar es la detención de una persona, o de un asesinato o de una situación en la cual implica que la persona haga énfasis y se suene mucho más de lo que es una crónica. Muy bien. La literatura cronolística no tiene un rigor metodológico de las historias científicas. Sus presentaciones son otras muy distintas, por lo que su utilización como fuentes historiográficas se hace con la prevención necesaria por los historiadores, como lo hace aquí en la calificación de la crónica de Alfonso III. Dice: es más extensa y detenida y caudal de los datos y noticias, por lo que hace el periódico comprendido entre el Watt y el Ordóñez, y muy mayor en la que las misteriosas adversaciones, sin embargo, que esto bien decir, se han hallado en la presentación de un relativo escrito que por lo menos puntual, lleno de vida y colorido la historia de Australia. No, por desgracia, se trata de un pobre crónico inspirado en las tradiciones isidorinadas en las que recoge una mínima cantidad de sucesos, ¿ok? Cuando hablamos de las crónicas, hablamos de crónicas y crónicas universales. En la Edad Media y el Renacimiento, el término anales o crónicas o historias es ambigua, equivocada y de la práctica intercalables, ¿ok? Propiamente los anales únicamente distinguen los hechos de años por años, mientras que las crónicas son registros históricos en los que los hechos son simplemente registrados en el orden en el que suceso el autor es al menos en la parte contemporánea de los hechos que se registran. En el género de la crónica universal sugiere la necesidad de introducir en el relato cronolístico los órdenes del mundo según la Biblia. ¿Ok? Continuando con la historia del proceso del pueblo elegido hasta el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo, y es el surgimiento y la expansión del cristianismo. Además, produciente establecer sin cronologías de la crónica bíblica y de los imperios antiguos. La Grecia arcónticas de las Atenas y la Roma fasti consulares. Ok, podemos ver que existen ciertos tipos de crónicas, ¿no? Crónicas periodísticas, crónicas históricas, crónicas bíblicas. ¿Qué hace la crónica en general? Contar sucesos que van desde un orden predeterminado con un énfasis que le da a la persona, ya sea en primera o en tercera persona. ¿De acuerdo? No nos olvidemos de eso porque es muy importante saber y distinguir y tener súper en claro lo que se está hablando cuando hacemos énfasis a lo que es la crónica. ¿De acuerdo? La crónica historia se entiende por la crónica historia detallada de un país o región o una localidad, de una época, de un hombre o de un acontecimiento, en general escrita por un testigo ocular o por los acontecimientos temporales que se han registrado. Todos los promedores que lo han visto y aunque se han sido transmitidos. Tales son, por ejemplo, las crónicas latinas de Fodoralo, de Guillermo de Nazi y crónicas francesas, entre otras. ¿Ok? Esto es la crónica histórica.
Nosotros es muy importante que no olvidemos que cuando hablamos de las crónicas hacemos un énfasis necesario e importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros leemos un periódico, vamos a entrar la sección de crónica, que más bien sería como los sucesos que se van dando relativamente importantes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las crónicas, hablamos de un hecho o un suceso en el cual, como los mencionaba, va relatando paulatinamente o rigurosamente de lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dar una crónica, para poner un ejemplo de ellos, es muy importante que el evento esté de forma cronológica y se trate de ser un poco explícita y objetiva para que el respeto del tema sobre el que se está narrando sea entendido para los oyentes, para los receptores de la información. ¿De acuerdo? El uso de la crónica. Cuando nosotros queremos utilizar el género de la crónica, pueden ser referencias a lugares y tiempos, fecha y hora, y para ser más específico su ubicación, temporalmente, para que el locutor sepa de lo que se está hablando y se rige a lo que es el tiempo y el espacio. ¿Ok? Cuando hablamos de una crónica periodística, vamos a hacer un ejemplo. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m., como era de su costumbre. Luego de salir a desayunar, salió al patio. Salió a la puerta hacia la oficina de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario y sin poder esquivar, Ana fue atropellada. ¿Okay? Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alto con lesiones menores y controles médicos externos. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una cronología del hecho que se dio como crónica periodística. Pero cuando hablamos de una crónica infantil, en el año 2001, al comenzar las clases, María, de tan solo 4 años, le había dicho a su madre que no iría a la escuela. Ella se sentía muy pequeña y no quería separarse de ella. Lloraba todas las noches, casi sin poder dormir, de las angustias por el primer día de clase. Su madre, un poco preocupada, se levantó ese 4 de marzo, un poco más temprano, y le preparó su desayuno, que a María le encantaba: tostadas con mantequillas y queso de cabra. Pero María no provocado. A las 8 de la mañana salieron a casa rumbo a la escuela. Quedaba como a 11 cuadras de la casa de María. Para llegar temprano a la escuela, María se encontró con una vecina, Rocío. Cuando ella vio a Rocío entrar a la escuela sin ninguna dificultad, María lo siguió. Juntas ingresaron a la escuela ese primer día y todos los días sucedieron. Finalmente entendió que la escuela era primordial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Contando un suceso, un hecho de un evento que se está produciendo, teniendo en cuenta la cronología en que se van contando, el acento y el énfasis, que es muy importante cuando una persona está hablando de una crónica, para no perder el hilo, ¿no? Entonces, el último ejemplo que vamos a dar es sobre una crónica de un hecho histórico, ¿ok? El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar la mayor tragedia náutica de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquellos viajeros que inauguraban el reclutamiento del Titanic, el mismo día deberían haber atravesado el Océano Atlántico hasta arribar las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, sería el destino el magno barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 11:40 de la noche, el Titanic chocó contra un gigante iceberg que rasgó el casco en la embarcadura de la embarcación, de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin embargo, en la madrugada, exactamente a las 2:20 a.m., el 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron en la embarcación cuando el total de pasajeros era de 2.207. Okay, aquí hablamos de una cronología, un evento que se ha conocido durante muchas épocas. El Titanic era un barco muy conocido y aquí lo que hace es contar un acontecimiento histórico que ha marcado y sin duda ha sido un hecho muy importante para las personas. Y por último, la cronología de un viajero. El micro partió a las 5 horas del día 20 de febrero de este año. Los próximos 10 días pasaríamos en las cordilleras de la ciudad de Bariloche, provincia del Neuquén, en Argentina. Al llegar a las 12 de la hora del día 21 de febrero, nos dispusimos a tomar las habitaciones. Luego de una cálida dicha, fuimos al centro comercial a almorzar. Finalmente encontramos un restaurante que nos gustaba a todos.
y las finasterías de la comida estaban muy deliciosas. Luego sacamos muchas fotografías y nos pusimos a encontrar y a descansar en el hotel donde estábamos habitando. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros hablamos de una cronología, hablamos de hechos y sucesos que van pasando desde un principio, un medio y un final. Entonces, es muy importante tener conocimientos al momento de dar una crónica, ya sea histórica, periodística, infantil. Es una cronología que va tomando cuerpo a medida que uno va dando a entender. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosita, cualquier duda, me dejan en los comentarios. Para mí ha sido un grato gusto poder compartir con ustedes esta información. Cuídense, hasta la pronto. Gracias.